Hablamos de política en nuestro segmento de entrevistas este miércoles 22 de enero con Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo, política, elecciones, también Estados Unidos, varios temas que hay por allí que revisar esta jornada. ¿Cómo estás tú? Gracias por acompañarnos. El MAS estuvo, ¿Cómo amaneces? bueno, dándole, por supuesto, seguimiento a todo esto que pasa en nuestro país y fuera de Venezuela. En este sentido, el MAS hace unos días daba una declaración bien interesante sobre el tema de la participación. Esto en un contexto donde ya algunos comienzan a alzar la voz contra cualquier posibilidad de elección, porque acá no se puede participar, dicen estos sectores, por lo que ocurrió el 28 de julio. El MAS ha sido una de esas organizaciones que se ha plantado y ha dicho, bueno, pero tampoco podemos abandonar todo espacio, ¿no?, de participación. Sí, la declaración fue dada en el contexto del 54 aniversario del MAS, que se produjo el aniversario del 20, 19, que fue de domingo, y el 20 se generó la rueda de prensa que siempre damos, pero la dedicamos fundamentalmente al aniversario. A diferencia de otros momentos, no hicimos lo que siempre hemos hecho, que era una gran convocatoria de la gente amiga, de los militantes, de los dirigentes del MAS, y producir un evento público como de costumbre lo hemos hecho, pero en esta oportunidad decidimos no hacerlo porque las condiciones no aplicaban exactamente para que pudiéramos hacer una cosa de esta naturaleza. Entonces, bueno, dimos la rueda de prensa, presentamos el documento. El documento, creo que un día antes o 2 días antes, se había generado una declaración de María Corina sobre 7 puntos, donde ella habla de 2 puntos, 2 de los 7, unos diciendo que no se puede votar hasta tanto no se dirima el asunto del 28 de julio de la elección presidencial. Y hay otro donde dice que bueno, habrá diálogo, pero solamente el diálogo podrá hacerse entre ella y el mundo. 2 cosas que son respetables y que cualquiera puede proponerlas. Lo que no se puede aspirar es que todo el mundo las respalde. En medio de la rueda de prensa hubo unas preguntas que son exactamente referidas a lo mismo. ¿Qué se hace con esto? ¿Qué opinan ustedes sobre si se va o no se va a votar? Y nosotros reiteramos lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo. El MAS, en ninguna de las elecciones que se han hecho desde que el MAS existe, en esos 54 años, el MAS ha dejado de participar. Hemos llegado incluso al extremo de esta elección presidencial, donde sin ninguna explicación, sin tarjeta. ¿sí?, sin ninguna explicación desde el punto de vista formal ni legal, porque nunca se dio, a pesar de que fuimos al organismo electoral en distintos momentos a tratar de que nos dijeran cuál era el estatus legal del MAS y de otras organizaciones que también le aplicaron la misma medida. El caso de Puente, por ejemplo, que también el caso Unión y Progreso. Unión y Progreso también, que a ninguno de los 3 nunca nos dieron ninguna explicación de por qué se había generado la decisión de eliminar la tarjeta. Bueno, eso todavía está en proceso. Aspiramos a que en los próximos días haya alguna precisión al respecto y entonces podamos determinar exactamente cuál es la situación. Pero en esas condiciones también decidimos ir y acompañamos la candidatura de Edmundo González con el resultado que ya conocemos. Ahora, frente a lo que viene, es evidente que hay una situación que no se ha despejado, que es la del 28, porque simplemente un solo dato, el que no se haya publicado los resultados electorales a quien le corresponde hacerlo, ya eso es un punto que obliga a que eso se exija y a que eso se dé para que finalmente se dirima de la manera que haya que dirimir el problema del 28. Ahora, lo que ocurrió el 28, más allá de la opinión que podamos tener tú o yo o cualquier venezolano al respecto, no puede implicar que a partir de ese momento se va a cometer el mismo error que en otros momentos se ha cometido. Aquí, desde el año 2001, recuerdo, desde aquella época de las firmas planas, que fueron las firmas que recogió el difunto Enrique Mendoza en su oportunidad para convocar un referéndum, empezó un tira y encoge sobre qué se hacía, si se iba o no se iba, que sigue en esas condiciones tales o cuales. E incluso, yo lo refiero como anécdota, antes, en la época en que Chávez fue candidato, que se tomó aquella decisión de separar las elecciones, era una sola elección, que era la elección en el mes de diciembre de gobernadores, de legisladores, de diputados y presidentes. Bueno, y en aquel momento el CNE, un mes antes, decidió separar las elecciones, claramente una decisión política de aquel momento, para tratar de evitar que Chávez pudiera ganar. Bueno, también se produjo un debate en el seno del chavismo
donde sectores como Luis Michelena, Irán Gaviria, el MAS y otro conjunto de factores, Nelson Merentes, etcétera, plantearon su oportunidad que había que ir a las elecciones. Bueno, ¿cuál fue el resultado? A pesar de todo lo que hicieron en aquel momento y de la pela que cogió Chávez o el chavismo en aquel momento en las elecciones regionales, bueno, un mes después se hacen las elecciones nacionales y gana Chávez. Entonces, la decisión sobre el tema electoral, sobre si participas o no participas, no puede estar circunscrita a lo que te hicieron o lo que no te hicieron. Aquí, por ejemplo, hubo situaciones como esta. En el año 2005, de manera inexplicable, una parte muy grande de la oposición llamó a la abstención. Decidió no participar en las parlamentarias. Exacto, porque supuestamente la asamblea en manos del gobierno iba a ser inviable. ¿Qué pasó? Esa asamblea fue la que tomó la mayor parte de decisiones que generan la situación que tenemos hoy. Vino otro momento, que fue el intento de Chávez por hacer un referéndum que permitiera aprobar una reforma constitucional que él tenía. Chávez había iniciado por cerrar el Canal 2 después de haber ganado la elección presidencial. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, que Chávez perdió el referéndum y lo ganó quienes en aquel momento planteamos que la vía autoritaria para imponer una constitución no era el camino. Y se produjo ese resultado. Después de eso se produjo el resultado del 2015, de ahora del 28 de julio. Es decir, hay una cantidad de situaciones donde se ha rectificado en algún momento el camino de la abstención, que lamentablemente ha sido aquí de manera permanente en el campo opositor una ruta que ha sido planteada, que ha tenido resultados muy negativos y que en los momentos en que se ha corregido la decisión de abstenerse, se ha producido resultados favorables como el para del 28, como el del 2015 y otros, el del 2007, que son resultados favorables por decidir cambiar la ruta abstencionista por el camino electoral. Entonces, eso hay que discutirlo en cada caso. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Así como se puede respetar y se debe respetar la opinión de María Corina, bueno, de la misma manera se debe respetar y se debe considerar la opinión de cualquier otro sector que diga, bueno, un momentico, vamos a discutir eso. Claro. Porque lo importante, perdón, para terminar, es que la decisión que se tome en el campo democrático sea una decisión unitaria, que no solamente es un problema de lo que yo creo ni lo que tú crees, sino que sea una decisión tomada de manera unitaria entre todos los factores, y por eso nosotros también llamamos expresamente en el documento que presentamos ese día a que había que insistir en algo que ha sido muy difícil hasta ahora, que es tratar de producir una unidad del campo democrático. Claro, porque además en este caso particular, en este planteamiento que hacen estos sectores, tenemos al frente 3 elecciones. Tenemos elección parlamentaria, alcaldes, gobernadores. Estamos hablando de la abstención de buena parte de lo que es, por supuesto, la constitución del Estado, de la composición de los poderes del Estado. No es una sola elección. Estamos hablando que pueden ser 2, pueden ser 3 procesos, todavía no sabemos. Hasta ahora que se sepa, son elección de gobernadores y legislativos. Elección de alcaldes y concejales, elección de la asamblea. Y una posible reforma. Y hay una posible reforma constitucional que también tendrá que ser sometida a referéndum, pues no se puede hacer la reforma si no hay referéndum, claro. Eso es lo que dice la Constitución. Y además de eso, se habla de 3 consultas comunales sobre el tema de la jerarquización de las obras que en cada caso se harían. Y en todas ellas tiene el organismo electoral que ver con eso. El organismo electoral ya anunció en las próximas ayer, horas que ya tenía una decisión sobre un primer proceso, que estaba en sesión permanente, y además de eso la Asamblea Nacional tuvo 2 sesiones en las cuales parece que aprobaron no sé cuántas posibilidades de fecha y fueron llevadas al CNE. Entonces estamos a la vuelta de la esquina de una primera decisión. No sabemos en qué momento va a ser la elección, pero lo que sí es cierto es que tú no puedes dejar los espacios para que lo que tiene mucho que ver con los procesos políticos, nosotros hemos insistido en que en Venezuela hay que construir una salida política. Y la salida política no sabemos exactamente cuál es, porque aplica claramente una palabra que se llama la incertidumbre. El producto de todo lo que ha ocurrido, no sabemos exactamente en qué va a derivar toda esta situación que tenemos en el país. Aquí se ha hablado los expresidentes colombianos Uribe y Duque planteando una intervención.
Maduro ha respondido que tiene una alianza con Nicaragua y con Cuba, una cosa nunca vista tampoco para enfrentar una acción militar. Y tú dices, bueno, ¿y para dónde vamos entonces? Claro. Vamos a hacer una pausa y de regreso seguimos